Sí que hay gente que me dijo, tú nunca vas a ser presentador de noticias, textualmente. Alguien me tomó el color de piel, así la muñeca para ver así mirándome así la piel y que tú sí eres diversidad y me miró como escrutándome los poros y yo, Pero hello. es que esta persona está de atar. Si de repente la gente te asalta con un disparate como ese, un negrito en televisión hispana, no lo teníamos y tú llegaste. Le voy a decir a mi mamá y esa chica pues esa señora ya, pues lloró diciéndome eso y yo me sorprendí y que no tienes que estar sujeto a ninguna correa ni Ujú. estar preso de nada. Me dedico a otra cosa. Y otra me dijo, bueno, pues tú no sabes que tú eres el único negrito en los medios hispanos que en el otro medio no te hubieran dado la oportunidad. Yo, bueno, pues tranquilo. A veces el placer de ignorar a los ignorantes, ¿verdad? Ujú. De no prestarles atención y que entiendan y que descubran algo diferente a lo que han aprendido y que se liberen de prejuicios. Y tampoco me interesa ver la vida como Ujú. una víctima y como una persona tampoco súper privilegiada, porque a pesar de su color, no, el color no es un pesar. Si el color es pura identidad, si el color es pura esencia, si el color es pura historia, y mirando a una persona que tenga esa limitación de filtrar a una persona por el color, pues de verdad que para mí es un poco patético. Bienvenidos a Nuestra Gente, el podcast, el episodio donde celebramos las historias reales que inspiran, transforman y reflejan el corazón de nuestra comunidad. Hoy conversamos con un periodista dominicano que ha llevado su pasión por la verdad y el servicio más allá de las fronteras. Desde el barrio Mejoramiento Social en Santo Domingo hasta los estudios de televisión en Puerto Rico y los Estados Unidos, su camino ha marcado la fe, la perseverancia y el amor por comunicar. Damos la bienvenida a este podcast a Edwin Díaz Hola, hola. González. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Gracias por la presentación. Muy alegre por que me recibas aquí y que me invites, que me distingas entre tus invitados. No, yo honradísima, honradísima de estar con Edwin y quiero comentarles aquí brevemente que Edwin Díaz Sí. González siempre me dice, no, yo te veía en la televisión en República Dominicana y siempre me ha hecho sentir una viejita. No porque era un rango de diferencia de 3 años, quizá Ah, 2, no gracias. demasiado, no demasiado más. Menos mal, Sí, hombre. pero Edwin, ciertamente estoy muy honrada de tenerte Gracias. en esta conversación. Y te lo he dicho también de manera privada, porque nos llenas de mucho orgullo, porque cuando vemos también a uno de los nuestros pasar a ese otro nivel, también nos hace sentir orgullosos de dónde venimos y de nuestras raíces. Gracias, trabajando mucho aún porque de eso se trata y pues disfrutando lo que nos permite la carrera, tener este tipo de experiencias, de diálogos tan especiales. Definitivamente. Y esto de mejoramiento, para la gente que no sabe, mejoramiento es un barrio en Santo Domingo. Sí, mira, a mí me gustó mucho haber nacido en mejoramiento social. Eso queda, yo lo recuerdo a la perfección, pero para que la gente se ubique, queda frente a Villa Consuelo. Villa Consuelo lo limita entonces del otro lado la José Fabrea y yo nací en ese sector. Juana Saltitopa con Eusebio Mansueta. Sin embargo, ya a mis 8 años, mi madre, luego de hacer algunos viajes, ella fue migrante brevemente porque prefirió volver a estar con su hijo en República Dominicana. Mi madre compró una casa en el sector 27 de febrero, que si no lo digo aquí me mata mi gente del barrio. Eso es por la 17, cerca de la Albert Thomas. Ahí yo crecí, ahí fueron mis estudios primarios fundamentalmente en su extensión y ya luego la secundaria en Los Mina. O sea que soy capitalino, sí, soy de la capital de sectores Es populares. decir, que él recorrió por lo menos 3 de los principales barrios populares de Santo Sí, sí, Domingo. claro, claro. Me identifico mucho con mejoramiento social, pero crecí en el sector 27 de febrero y ahí tengo mis recuerdos. Tengo amigos allí todavía y tengo raíces allí, claro que sí. Ya, ¿y una familia numerosa? No, en mi casa, mi madre, mi abuela, que siempre fue mi segunda madre inmediata ahí,
Mi hermanita le llevó un par de años, ella tiene 25, 26 años ahora. Y mi papá de crianza, Marino Radamés, él es maestro. Él es contable o contador, pero es de vocación y también de experiencia, siempre enseñando inglés, maestro, un buen maestro, sí. Excelente. ¿Y cómo era ese niño? Ahora vamos a recordar a Edwin en estos barrios populares. Sí. Yo me imagino que te bañabas en la lluvia, correteabas por aquí, un niño Sí, tranquilo. bueno, un poco en la lluvia. Mi mamá me cuidaba mucho porque cuando llegamos a nuestro sector 27 de febrero, sí que había alguna juventud inquieta en la calle, vimos cosas interesantes. Claro, siempre había influencias también de otros sectores cercanos y estábamos más que todo concentrados en los estudios, viendo mucha televisión, muchos muñequitos, entre eso y estudiar y luego entonces temprano también la iglesia. Nos fue bien en los estudios desde temprano, teníamos muchas pues destrezas, nos iba bien en el español desde siempre, de hecho bastante bien. Y luego también en matemáticas, fuimos el número uno en matemáticas durante varios años. Eso fue una dupla que no se la conocía a muchos compañeritos, que nos fuera bien en español y en matemáticas hasta ya la secundaria inclusive. Es decir, que eras un buen estudiante. Me gustaba estudiar, sentía que era inclusive algo divertido, comencé a destacarme sin, pues, siquiera notarlo. Gané el mejor estudiante de segundo de la primaria, Ujú. había 2 Edwin en el aula y el profesor también se llamaba Edwin, entonces llamó el profesor Edwin a Edwin y nos miramos y yo no sabía ¿Qué, que cuál es quién es que quién? me tocaba y me señalaron o dijeron mi segundo nombre, ya no recuerdo, fue hace mucho tiempo. Y Ujú. entonces ahí descubrí que parece que me podía ir bien en la escuela. Una figura de mi infancia, don Mario Agüero, me enseñó el valor del trabajo. Él era maestro constructor, rentaba equipos de construcción, Ujú. madera. Yo siendo un niño de 7 años, 6, ayudaba a entrar las maderas pequeñas y veía a ese señor levantando, como Ujú. decimos allá, un playboy, tapones gigantes. Y yo me impresionaba con eso y le ayudaba. Él decía, ese niño va a ser grande. Mi mamá decía, bueno, no tiene que salir tan alto. Entonces él me regalaba lecturas, paquitos, decimos en República Ujú. Dominicana, tiras cómicas. Y yo ahí comencé a leer, a ver historias. Y esas fueron mis primeras lecturas, las tiras cómicas, los paquitos, por ahí, en mis 8 años. Es decir, que ahí comenzó como a darse esos primeros pasos de lo que eres hoy día, porque Sí, sí, eres periodista, sí. reportero, también presentador de noticias, como que ya se veía de niño como por dónde iba la línea. Sí, yo me tomaba muy en serio la lectura de los Paquitos, bastante en serio. Yo me sentaba en el patio ahí, era una comunidad, como una vecindad, en ese momento, en el año 88, 89, en el patio a leer mi Paquito, yo muy serio, como que me estaban contando No, una historia. tú te creías que eras el presentador ahí. Claro, yo, pues, Dios mío, y me sentía yo muy serio leyendo ya. Y luego también el valor del trabajo que Dios nos ha hecho a través de esas experiencias también, una persona que se considera trabajadora, sí, muy Es decir, que a trabajadora. ti no te dieron tu pela, tu chancletazo, Escasas pelas. Me te lo consintieron dieron más. entonces. Contadas con los dedos de una mano, con los dedos de una mano y sobran dedos. Más consentido que otra cosa. Durante toda la conversación siempre me haces mención, mi madre, Sí, y sí. en una parte dijiste la iglesia. Es Sí, decir, claro. háblanos de cómo era esa convivencia con tu madre y entonces ya estabas yendo a la iglesia desde niño, porque sabemos también que eres un hombre de fe. Sí, sí, yo temprano pues comencé a estudiar, pues inscrito por ella en diferentes centros cristianos. Recuerdo uno del más antiguo que ubicado en la Albert Thomas, que formábamos la cara del gato así con los maíces que se pegan en una hoja Ujú. en blanco. Y era como el recreo de la escuela en una iglesia. Y luego pues en otra que era católica y luego entonces ya llegamos al sector donde crecí y ahí fue un poquito más la cercanía con la fe y todo lo demás. Y claro, ya a mis 8 años, mi madre, porque yo estaba muy asustado con Ujú. las predicaciones del apocalipsis y del fin del Ay, Dios. mundo, dijo, bueno, mi hijo, tú tendrás que postergar esa asistencia tan fervorosa, tan ferviente a la iglesia, porque te me estás poniendo muy nervioso. Y hice una pausa de la asistencia a la iglesia, pero luego a los 14 me integré formalmente y hasta hoy. Y mi madre sí, mi madre me enseñó, estuvo ahí de la mano. Ella me recuerda que estuvo ahí de la mano conmigo enseñándome a leer y
Y cuando me perdía la paciencia, yo le decía, mami, no, ya, yo voy a aprender, ya yo lo voy a hacer bien, mami, no te incomodes. Eso me recuerda a ella. Entonces, sí que siempre ha estado bastante cercana a mí y, bueno, hizo todo lo que pudo y más por mí. O sea, yo no recuerdo realmente muchas carencias materiales en mi infancia, pese a que ella, porque toda mi familia es del suroeste dominicano, del sur profundo de Vicente Noble Barahona, pese a que ella con sus hermanos sí vivieron la pobreza extrema. Ujú. No se ha dicho eso nunca, así, con ese nombre, pobreza extrema. Sí, sí vivieron condiciones de mucha pobreza en el suroeste dominicano, pero yo no recuerdo carencias materiales, prácticamente ninguna en mi infancia. Mm, qué bueno, qué bueno. Y cuando tú estás hablando, y esa es una parte que quizás ahora desde tu Sí, madurez y desde tu conocimiento, cuando tú decías, no, tuve como que esa situación con el tema del apocalipsis, porque sabemos que es también muy pasional. sí. Hay muchas iglesias que son muy pasionales, mucha efervescencia, y esa parte a mí en lo particular siempre me ha preocupado mucho. Ahora ya con tu madurez y el conocimiento y tu fe, ¿cómo tú ves a ese Edwin que se preocupaba y se asustaba y tenía esos temores en esos momentos cuando iba a la iglesia y le hablaban justamente del fin del mundo? Bueno, se ha ido mejorando un poco, ¿sabes? Cuéntame, porque me gustaría como que Porque entender un el poco. contenido así tan crudo, ¿verdad? La película del infierno ardiente. Eso era para todos, para grandes, para chicos, para toda la iglesia. Entonces, un niño de 7, 8 años, pues para un niño de 7 u 8 años, eso podía ser, sin la debida orientación, pues una película de terror. Creemos en la escritura, creemos en la Biblia, pero se ha ido mejorando un poco el tema de la exposición de contenidos a niños y adultos con el paso del tiempo. Todo responde a épocas, todo responde a ciclos, todo responde a situaciones y madurez que la gente, que las instituciones van adquiriendo. Y bueno, me tocó aquello. Mi madre pues sintió como buena madre que debía preocuparse, tomó alguna medida, pero yo en mi corazón le dije, papá Dios, cuando yo tenga 18 yo voy a entrar porque ya seré mayor de edad. Y a los 14 entonces hubo un movimiento de adolescentes que entraban a la iglesia y ahí pues fui arrastrado por la fe. ¿Y qué papel jugaba en tu vida, en tu niñez y adolescencia, tu padre? ¿Estaba presente? Mi padre no estaba tan presente en mi niñez, sí que lo conocí desde pequeño, por supuesto, él estuvo, por él pues conocí a mis hermanas, yo tengo varias hermanas y tengo dos ¿Como, hermanos como cuántas mellizos. hermanas? Tengo tres hermanas, tengo una mayor, luego otra que es mayor a mí, la inmediata, y luego tengo una que va después de mí. Y tengo dos hermanos mellizos que tienen 27 años, 26 por ahí también. Y bueno, por él los conocí a cada uno y tengo episodios, tengo recuerdos de que me buscaba y que compartíamos entre hermanos y, y todo aquello, pero también en otro ciclo, otra época, otros tiempos. Ujú. También tuvo su padre, que fue una persona destacada en el pueblo de donde es mi familia, fue alcalde, que también tenía sus rasgos particulares. En el pasado, pues el machismo, Ujú. pues nos hacía menos afectivos, ¿verdad? Tantos prejuicios, tantas maneras de ver el mundo que son diferentes a las de hoy, sí Ujú. que no éramos tan afectivos en el pasado y entonces eso pues tiene consecuencias que van de generación en generación, pero bueno, hoy por hoy mi padre está muy orgulloso de mí, está en Puerto Rico, yo asistí a su boda hace un par de años y viví con él en Puerto Rico, estuvimos compartiendo ahí, descubriéndonos mucho más el uno al otro, por supuesto que sí. Porque tú entonces te mudaste a Puerto Rico, no necesariamente para convivir con él, sino que te mudaste para estudiar. Sí, a Puerto Rico ya llegué después de adulto. De hecho, llegué a Florida desde Puerto Rico. Yo había estado un poco antes, después de ejercer la carrera de la comunicación por 2 años. Estuve 2 años en España y luego volví a República Dominicana y luego de haber estado en principio haciendo reportajes, también fui productor, inclusive del programa Zona 5 de reportajes de Telemicro. Y ahí comencé a hacer reportajes para El Rojo Vivo también de Telemundo, pero en algún momento entendí que tenía que volver a capacitarme y fui a Puerto Rico, instado por pues mi madrastra y por mi padre a estudiar relaciones públicas. Y esa convivencia, porque como no te criaste con tu padre y entonces estás compartiendo con él y
e incluso fuera de tu tierra, de República Dominicana. Sí, claro, por supuesto. Yo igual había tenido tratos con él, había tenido experiencias, él venía acercándose ya más en mi etapa adulta y en la pandemia pues lo conocí mucho más. Vimos series ahí, de las series turcas que Ujú. ponen a llorar a la gente y lo vi ahí resquebrajado. Quizá él no vio que yo lo vi, pero yo también me resquebrajé mirando ahí episodios de esas series tan bonitas familiares, de drama, de familias humildes de allí. Y entonces sí que conversamos de muchos temas, le hice preguntas personales sobre su infancia, sobre su juventud, sobre su trabajo, preguntas existenciales quizá que tenía yo pendientes para mirar una óptica distinta de mi progenitor de sangre. Y fue una etapa de crecimiento. Puerto Rico definitivamente fue una etapa de mucho crecimiento para mí, personal e integral. Fue un reencuentro Sí. y sobre todo buscando respuestas a su falta. Pues mira, yo no soy de reclamar demasiado. Yo soy, creo que soy una persona agradecida. Creo que a veces rayo en un positivismo extremo. No resisto la negatividad, evado las personas negativas, perdónenme. Ujú. Pero tengo una carga de positividad que es muy enérgica, muy energizada y por eso asumo riesgos de emigrar una vez, de emigrar una segunda, quizá una tercera. eh, Me puedo obsesionar inclusive, es una positividad a veces obsesiva, Ujú. que no tolera a veces los no. Le digo a mi esposa a veces, no diga tanto no, dime que sí. Te daba de mucha curiosidad saber de él, porque no lo conocías. Sí, mira, lo que pasa es que, pues, mi papá es bastante entre amigos, líder, querido, muy amado y muy amante de sus amistades. Y de repente viendo a de quien heredé una carga genética tan importante, ¿Tú te del, pareces a él? dicen que sí, del caballo Robinson Anselmo Díaz, pues entonces quería yo ver qué tenía yo de él y porque yo era de tal o cual manera y que había un poco más allá. En el caso de la abuela, un macho super alfa del pueblo, mi Ujú. abuelo Jaime Díaz, el alcalde del pueblo. Ajá. Entonces, curiosidades más que todo en esa línea, pero de reclamo nunca. No, no me siento con ninguna carencia importante. De repente el subconsciente, uno no sabe, ¿verdad? Claro, Pero claro. al menos no he vivido con, que yo sepa, con ninguna carencia profunda en el alma, porque mi papá de crianza, Marino Santos, estuvo presente, la figura paterna, amigo de la familia, Mario Agüero, me enseñó el valor del trabajo, el valor de la lectura, y decía que yo iba a ser grande. Es que siempre he tenido gente que cree en mí, que apuesta en mí. Entonces eso es muy bonito. Bueno, y entonces llegas a Puerto Rico ya sano, internamente, ¿verdad? Porque dices que nunca sentiste esa carencia de tu padre. Entonces, eh, Porque, por ejemplo, yo, gracias a que mi papá de crianza era profesor, yo fui el número uno en matemáticas. O ujú, sea, yo llegaba a veces en la secundaria, que recuerde, llegaba a veces tarde, no he sido el más puntual, ujú, he mejorado. Y entonces algunos compañeros no entendían al maestro y me esperaban a mí para que yo les enseñara. O sea, ok, eso es un aporte que yo debo atribuírselo a Dios y a ujú. mi papá de crianza. O sea, es que yo tuve una mountain bike, él me compró una mountain bike en el barrio 27 de febrero, Y en esos con tiempos. todas las lucecitas del mundo. O sea, dime qué te llena más los ojos de ilusión que una mountain bike. Ujú. Yo tuve un Super Nintendo en mi casa, en ese sector, y no eran muchos los Super Nintendos. Había que pagar en un club de Super Nintendo de videojuegos para poder. Claro, entonces de padre tenía mi tío, que fue revolucionario, mi tío Elías González González. Fue Ujú. revolucionario en los 12 años de Balaguer. Si yo quería una respuesta de un hombre, pues Ahí lo que estaba. entendemos por hombre, él me iba a dar una respuesta con, con la categoría, con la determinación de un hombre que expuso su vida por una causa. Y Edwin, entonces, ¿en qué momento supiste que querías ser periodista ya convencido? Porque Mira, desde chiquito tú estabas en esto, pero como que el momento específico. mira con mi tío. Tu tío. Mira cómo se vinculan, cómo tú enlazas los temas, ayudada por Dios. Pues yo Bueno. veía las noticias con mi tío, yo veía dos noticiarios con mi tío.
Entonces él veía telenoticias donde yo veía a Heidi de la Cruz. ¡Ay, Dios Ay, lo mío! dijo. Yo veía ahí telenoticias donde veía a Adolfo Salomón, que también estuvo Sí, en Colorvisión. sí, mi Veía amigo. también al amigo que me sigue y siempre me felicita y lo estimo mucho, José Rivas. Rivas. También que compartí También, contigo, aunque tú eres mucho más joven que ellos. claro. Entonces, pues yo me aprendí la forma en que despedía cada uno de ustedes sus reportajes Ay, o Dios. sus transmisiones en vivo o sus noticias. Y me aprendí cómo se veía cada canal, cuál era la textura, cuál era el color, cuál era la temperatura, sin ver el sello, el logo de ningún canal. Yo sabía, este es el canal 2, este es el canal 13, por cómo se veía al aire. Y luego entonces veía Colorvisión. Era como, no sé cuál era primero o después, pero veía un noticiario y luego veía otro. Entonces eso se me fue quedando Ujú. por sí solo. Luego en la secundaria, como me gustaba tanto en el español, casi estudio lingüística. Pero entonces los profesores me decían, oye, ¿te gusta el español? Y mi voz comenzó a cambiar. Mi tío, locutor de Radio 1000 en su momento de auge y de gloria, Radio 1000, Manuel Ferreras, pues como que con mi mamá le echaba la broma, ese niño habla medio raro, ese niño habla como niña, cuidado. Luego, en la secundaria mi voz cambió. Y yo creo que comenzó a parecerse a la que tengo hoy, así una Sí. voz grave, pero un poco opaca. Entonces me preguntaban los maestros si yo iba a estudiar locución y comunicación. Antes de estudiar, llegué inclusive a la hora de escoger la carrera, llegué con algo de duda, pero yo como muy creyente ya había pedido a Dios que me diera iluminación y me soñé con el símbolo universal del periodismo, con una máquina de escribir, Wow. con una máquina de escribir y dije, pues ya Dios me habló. Y bueno, no me ha faltado hasta hoy, trabajo sigo teniendo. No, definitivamente, Sí. pero ¿y en República Dominicana se te hizo fácil abrirte paso en los medios de comunicación? Sí, en principio uno se desespera un poco, pero debo agradecer también a Dios y a las oportunidades. Debo agradecer también a los directivos de Telemicro Canal 5. Yo comencé a trabajar periodismo antes de graduarme, el mismo año que me gradué, y comencé en un programa prime time en Zona Ujú. 5, haciendo reportajes que comenzaron poco después a ser de los reportajes que cerraban el programa Zona 5, la zona especial. Varios lo hacíamos, pero me tocaban con frecuencia hacer el reportaje principal y entonces comencé a abordar temas a fondo, y con ello a Ujú. sentir tantas Ah, calamidades, tantas impotencias, tantas angustias y a conocer el territorio dominicano. O sea, es mucho. Tenía 24 años, algunos comienzan antes, a mí me tocó a esa edad, yo había hecho practiquitas en el 4, mi práctica formal para la universidad. Pero el ujú. último día que ya haciendo una práctica en Telemicro, entonces que voy sin fuerzas porque me habían recomendado para una plaza en el noticiario, porque Carolina de la Cruz, no me acuerdo ahora, que no me maten, estaba enferma, ella era reportera del noticiario, reportera también de Zona 5, se enfermó, me recomendaron con el director de ese entonces para el noticiario, quizá me vio muy joven, pero me recomendó varios periodistas, Javier Ujú. Mena me recomendó también, José Campuzano me recomendó también, la periodista de espectáculos me recomendó mucha gente. Y Fuiste muy bueno, bien y recomendado no me y tomó en no te cuenta y yo tomaron. estaba yendo ahí y hacía los textos para la ruta Telemicro. Y le gustaba a la gente y me sentía cómodo yo porque era construir un párrafo y el Exacto. español era mi materia preferida. Ujú. Entonces no me tomaron en cuenta, yo me desmotivé, fui quizá el último día con los pies a rastras y ese día entonces un coordinador, Javier Mena Pancho, me recomendó con el productor de Zona 5 que se iba por ahí, íbamos a llevarlo a algún sitio y de ahí en adelante que me recomendó, ¿a quién tú buscas? A un joven de aquí para que haga periodismo en Zona 5, pues ese es el indicado. El día que fui con los pies literalmente a rastras, ese día sucedió. Y de ahí en adelante el chofer le iba hablando de mí al productor de Zona 5 todo el camino, todo el camino, Haciendo la camita. todo el camino, todo el Ujú. camino. Él le Qué hablaba de mí bien. todo el camino. Florentino, también me recuerdo de él. Un abrazo para él. Qué O bueno, qué sea, bueno. privilegiado, de verdad que Sí. sí. No, no, sin duda, y sobre todo cuando uno tiene esa gran oportunidad de, Sí, de ejercer en nuestro país, que sabemos claro. y esos tiempos también que eran muy difíciles, muy competitivos, porque hoy Sí. día con el tema de la tecnología Ujú. y creadores de contenido y todo lo demás, pues entiendo que hay mayores oportunidades, pero entonces en Estados Unidos
estás también trabajando como periodista, también Sí. como presentador, pero el tema, sabemos que, por ejemplo, cuando uno migra y en Estados Unidos y se trabaja televisión, Ujú. siempre está el tema del discrimen, el tu color de piel, el idioma, el Sí. acento. Entonces, ¿cómo has podido manejar eso y si te ha afectado? Mira, como tengo una mentalidad tan positiva. Y lo digo con mucho respeto porque tú eres un trigueñito así bello, hermoso, como somos los, Sí, en los nuestro país, dominicanos. nosotros somos la capital del mestizaje en Ajá. América. La gente no lo sabe, pero si de algo debemos jactarnos y dar gracias a Dios, es de que somos la capital del mestizaje en América. Y bueno, en nuestro país hemos tenido personas de color, de todo el Ujú. color y del más puro color presentando televisión, ¿verdad? Y para nosotros no es pues extraño que haya una persona de color o de múltiples colores, hasta albinos, en la Sí. televisión, ¿verdad? Con todo el respeto, pero pues sí que en el exterior es diferente, ¿verdad? En España estuve, era más joven, hice televisión en un proyecto latino, pero no entendía bien el tema del color, todavía yo estaba súper, pues que venía de Zona 5, el prime time, y Ujú. bien, me sentía pues, no desconocía el tema de que para algunos el color importa mucho. Aquí en Estados Unidos, debo comenzar con una anécdota siendo nuevo todavía, cubriendo un escenario o un breaking news en Osceola, de repente se me acerca una periodista, pues también de color, ella, hija de cubano puertorriqueño, y de repente me dice, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí porque siempre le decía a mi madre que los hispanos somos más racistas que los locales, que los norteamericanos, porque hay mucha importante presencia de afroamericanos en la televisión, gente de color en la Ujú. televisión local, pero no teníamos, hasta que te veo a ti, una persona de color, un negrito en televisión hispana, no lo teníamos y tú llegaste. Le voy a decir a mi mamá, y esa chica, pues esa señora ya, pues lloró diciéndome eso y yo me Wow. sorprendí. Y yo me sorprendí de que fuera tan especial para ella y luego lo fui entendiendo, pues hemos marcado la diferencia sin proponernos, ¿no? Yo lo que hago es trabajar y punto. Ujú. Y por eso Dios nos ha permitido formarnos y a la gente, a algunas personas les gusta lo que hacemos y qué bueno y apuesta a nosotros. Yo estaba en Puerto Rico cuando, luego de casarme, de que Dios me diera esposa, mi esposa Leonidas Leoni oró creyendo primero que yo, mira, oremos para que llegues a Estados Unidos con tu trabajo. Y yo dije, bueno, pues oremos. Pasaron Amén. algunos días y me llamaron para trabajar en Filadelfia y luego me enteré que el director de noticias Univision Orlando pues iba a ser transferido a Florida. Me puso a escoger al final él entre Tampa y Orlando y elegí Orlando. Pues terminé siendo el único periodista hispano de color en un medio hispano por 3 años. Y bueno, pues si esa chica lloró, si esa periodista lloró, se me acercó, me abrazó, pues debo decir este testimonio porque si Claro. ella se sintió así y de repente he escuchado cosas que algunas personas dicen, pero uno eh, valora y entiende las cosas en función de quién las dice y sus perspectivas. Una persona que tenga una formación importante, una cosmovisión integral de las cosas, una persona que tenga un criterio internacional, pues no dará una palabra que ofenda por la apariencia, no importando cuál sea. Entonces, sí que hay gente que me dijo, tú nunca vas a ser presentador de noticias, textualmente. eh, y yo, bueno, si no me toca, Ujú. tranquila, yo me voy por otro sitio. Exacto. Y si no me dedico a otra cosa, porque hay que tener personalidad y responder con personalidad. Si de repente la gente te asalta con un disparate como ese, para que también se entienda que tú tienes un criterio diferente y que no tienes que estar sujeto a ninguna correa ni Ujú. estar preso de nada. Me dedico a otra cosa. Y otra me dijo, bueno, pues tú no sabes que tú eres el único negrito en los medios hispanos, que en el otro medio no te hubieran dado la oportunidad. Yo, bueno, pues tranquila, no hay problema con eso. Me voy a otro sitio, porque no es obligado. Nadie tiene que contratar a nadie por obligatoriedad y otras cosas, ¿verdad? Pero siempre supimos y hemos estado claro en lo que pensamos y en lo que queremos.
y le hemos creído siempre a las promesas de Dios y ante palabras como esa hemos tenido a veces el placer de ignorar a los ignorantes, ¿verdad? Ujú. De no prestarles atención y que entiendan y que descubran algo diferente a lo que han aprendido y que se liberen de prejuicios o quizás te den la oportunidad de ver las cosas ligeramente distinto o en algún momento pues responder con firmeza sin ofender, pero diciendo soy una persona adulta que pues de repente no me circunscribo, no pienso como tú y tampoco me interesa ver la vida como Ujú. una víctima y como una persona tampoco súper privilegiada, porque a pesar de su color, no, el color no es un pesar. Si el color es pura identidad, si el color es pura esencia, si el color es pura historia, si hablando con acentos, que a mí me gusta escuchar el acento de la gente, conecto con sus raíces y con su esencia, pues quien lo ve diferente, pues no quisiera tener una visión diferente a la que tengo, entonces es que siento que la persona que se prejuicia por el color o que se predispone, entonces tiene que seguir formándose. Lo digo sin ánimos Claro. de ofender a nadie, pero es que andando por ahí por la vida, en República Dominicana casi todo el territorio, en Puerto Rico casi todo el territorio, en España casi todo el territorio, y mirando a una persona que tenga esa limitación de filtrar a una persona por el color, pues de verdad que para mí es un poco patético. Sí, no, y gracias por compartir Sí, esa parte, esa anécdota claro, que te pasó, porque reconocemos que te has convertido en el pionero, siendo una persona de color, estando en un medio hispano, porque sí, los medios anglosajones sí tienen sus personas de color como presentadores y demás, sí. pero no, Y no en y los no lo mercados sabía. hispanos. Yo me Sí, enteré ese día con esa periodista que lloró, yo, caramba. Y sí. bueno, y es tal cual como te digo, como pienso, y de verdad que no quisiera cambiar mi criterio por absolutamente nada, y de verdad que entiendo que a veces uno está en algún lugar para enseñar. Yo no tengo la paciencia para enseñarle a la gente a que no se prejuicie por el color. Yo no tengo la paciencia para decirle, porque me parece un poco decepcionante. Pero, pues estando, ¿verdad? Trabajando duro y haciendo las cosas de lo mejor que uno puede y dejando que sucedan las cosas, también creo que se enseña. Y es una pena que tengamos que hablar de eso, Sí, de color de piel, pero a del veces es idioma. necesario. Es necesario, claro. Porque yo casi nunca hablaba, lo comencé a comentar en público hace muy poco tiempo, literalmente hace 2 meses, que hice un post testimonial, si se quiere, no entrando en tantos detalles, porque pudiera Ujú. contar un montón de anécdotas. Alguien me tomó el color de piel, así, la muñeca para ver mi... bueno, una persona que nada, así mirándome así la piel, y que tú sí eres diversidad, y me miró como escrutándome los poros, y yo, es Pero que, es hello. que esta persona está de atar, ¿verdad? Y yo tuve que ignorarle porque Ujú. es que no hay otra manera de ver un comportamiento como ese, como que responde solamente a alguien que tiene algún vicio, alguna condición especial. Claro. Y no permitir que saquen a uno de su centro, que No, eso no, es no, no, muy importante. Y el tema del discrimen aquí en los Estados Unidos, que está a un nivel pero que todos estamos, ¿verdad?, expuestos sí, es a que, eso. claro, pero es que hay que ignorar ese tipo de conductas porque y entender que ese tipo de personas no forma Ujú. parte del círculo y que está para que se enseñe y para que se instruya. Y en la medida en que uno pueda aportarle a que su visión del mundo mejore, hacerlo si es que se lo permiten. Si no, pues hay mucha gente que, es tanta la gente que quiere a uno que no podemos hacer más. Te queremos muchísimo Gracias. y ese tema de discrimen hay Sí, que tener y de los cambios sociales sí, que estamos viviendo son parte también del día a día y tú como periodista los ves a cada paso en tus coberturas de una u otra manera, independientemente de cuál sea el tema que estés dando en ese momento. Pero tú mencionaste en la conversación, Edwin, a tu esposa. sí, claro. ¿Dónde se conocieron? En Puerto Rico, ¿Ella es puertorriqueña? ella es dominicana, Ok. emigró mucho antes que yo, primero a Connecticut, tenía 16, 17 años, luego estuvo en Puerto Rico en una segunda etapa, entonces ahí entre que su soledad y que mi soledad,
y una amiga común que nos vio solos, a Es cada solo uno por tú, su solo lado, yo. pues nos insistió que nos conectáramos, que nos conociéramos y bueno, mi amada esposa Leonidas de La Paz, Leoni, pues rápidamente hicimos vínculo. Mira, yo había orado porque en la soledad entendía que debía tener una compañera, porque no es bueno que el hombre esté solo. Exacto. Y pensé, habiendo salido del país para explorar América, ¿verdad? Explorar el periodismo, la comunicación en suelo puertorriqueño o en Estados Unidos, entendía que a quien Dios me diera de esposa debía estar dispuesta a moverse o ir de paso. Y cuando la conocí me dijo temprano al rato, mira, yo me voy casi de aquí, ya yo cumplí un tiempo aquí, casi que tengo las maletas hechas. Entonces ahí nos fuimos poniendo de acuerdo temprano y luego entonces ella oró, mira, podemos llegar con un trabajo, con una oportunidad y sucedió. Ella creyó primero que yo. Sí, y en parte por eso entonces me pareció, además de sus dotes, de su rostro, de su sonrisota, además de Ay, todo ello, el hecho de que se identificara con la fe, que fuese una persona de compromiso ético cristiano, también me llamó mucho la atención. Sí, ha sido un equilibrio en tu vida. sí, un complemento Un definitivamente. complemento. ¿Y qué sueño en pareja tienen juntos? ¿Se han sentado a mirar más allá? Sí, mira, todavía no tenemos hijos, pero los tendremos en el nombre del Señor. Dios, Amén. Dios lo hará posible. Y bueno, sí, queremos, somos personas de echar para adelante, fajadores, trabajadores. A veces asumimos unos riesgos importantes y yo sé que Dios va a prosperar en los pasos que demos, porque lo hacemos siempre primero meditando, pensando, sobre todo orando y poniendo a Dios delante. En esas estamos, claro que sí. Tenemos proyectos de negocios, ¿verdad? Los hemos tenido y vamos a por ello. Claudicar, pues a veces la gente tropieza, sin embargo, no hay un éxito grande que no haya sido antecedido por tropiezos Ujú. primeros. Nadie puede tener solamente una historia a color de rosa en la cual pues diga que de repente todo sucedió bonito, aunque yo solamente haya contado cosas bonitas aquí. Bueno, conté algunas cosas no tan bonitas, pero a mí la, la firmeza con la que yo respondo y la mentalidad con la que me cubro, pues Amén. hace parecer como que no ocurre nada. De todas maneras, sí, vamos en perspectiva hacia el futuro, dando pasos hacia adelante y con nuestras metas personales y profesionales siempre, claro. Qué bueno. Entonces, y cuando miras hacia atrás, de todo este recorrido desde República Dominicana a Puerto Rico hasta llegar a la Florida, ¿qué es lo que tú pudieras destacar que ha sido lo más valioso de este recorrido de vida hasta hoy día? Mira, yo soy una persona mucho más sensible hoy por hoy. Yo amo más a la gente, escuchar a la gente, conversar con la gente, eh, trabajar para la gente. Entiendo que tengo, pues, una vocación de ser y de vivir en contacto con las personas. eh, y todo lo que hago envuelve en personas. A veces se me da impartir alguna charla, compartir algún consejo. De alguna manera, lo que estamos diciendo hoy inspira a algunas personas de generaciones anteriores en mi sector donde crecí, contemporáneos, personas un poquito más adultas. Entonces, este camino que, en el que se incluye también mi paso por España, pues ha sido de crecimiento integral, interior y de descubrimiento. De descubrimiento, no soy la persona que era ni siquiera hace 5 años, soy una persona que entiende que su llamado existencial es para servir, para amar y que soy una persona del pueblo para el pueblo y por el pueblo, Me sonaste sin a hacer política, político, me sin sonaste hacer a político. política. Pero entonces, Edwin, ¿qué mensaje tú le darías entonces? Ya me le diste el mensaje como a todos en sentido general Sí, con esa reflexión, pero a ese jovencito, Edwin, sí. de allá de Santo Domingo, si pudieras hablar en estos momentos para él, para ese jovencito, mirando aquella cámara, ¿qué le dirías? ¿Qué, Oh, qué ha hecho ese Edwin? ¿Qué ha hecho? sí, yo, ¿qué le podría decir? Era más introvertido en el pasado. En la iglesia aprendí a leer muy bien en voz alta, leyendo los salmos, diferentes lecturas. Ahora me gano la vida leyendo en voz alta, en público, para miles de personas.
Le diría que se siga y que se preocupe por descubrirse a sí mismo y que eche mano de toda su identidad, de todo lo que lo esté formando, pues que se agarre de eso, que cada una de las vivencias que está teniendo van a servir para que en el futuro entonces camine hacia su propósito. Porque cada etapa de la vida, porque cada situación, porque cada episodio, porque cada experiencia sirve para la forjación del carácter y la construcción de la visión del mundo. Eso le diría, que siga hacia adelante y que se descubra y que se agarre, que se afiance en sus valores y en su identidad. Que nunca, como no lo he negado hasta hoy, que nunca reniegue de su identidad por nada ni por nadie. Eso te diría, Edwin. Ay, qué lindo. Muchas gracias, Edwin, A ti, de por verdad. venir aquí a nuestra gente. Gracias. Este podcast es el número 1. Ay, 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 lo dijo, lo dijo. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Edwin, por abrir tu corazón y compartir con nosotros una historia de fe, esfuerzo y determinación. Nos recuerdas que con las fronteras no pueden detener los sueños cuando van acompañados de propósito y de la mano de Dios. Tu historia inspira no solo a los periodistas que siguen tus pasos, sino a toda persona que ha tenido que empezar de nuevo lejos de casa. Gracias por recordarnos que la fe, el trabajo honesto y el amor por lo que hacemos siempre abren puertas. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en un episodio más de Nuestra Gente, donde celebramos las historias que nos unen, nos inspiran y nos llenan de orgullo el corazón.